Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Amigos oyentes de Formadores en la Fe, comenzamos un nuevo programa y esta vez con estas palabras que están incluidas en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero que son del evangelista San Juan, ¿no? San Juan en su capítulo 17. Hay una mezcla. Está San Juan, luego la segunda parte era de la primera carta a Timoteo y luego de los Hechos de los Apóstoles. Es la primera frase del prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos sino el de Jesús. Y es el que nosotros estamos intentando transmitir a través de las clases de catecismo a las cuales les estamos preparando para poder impartirlas de manera adecuada. Aquí no es que propiamente se explique la catequesis, sino que lo que explicamos son las armas, las herramientas de cómo los catequistas pueden hacer que ese nombre de Jesús y ese contenido de toda la persona de Jesús se pueda transmitir fielmente y de manera adecuada a los catecúmenos que nos toque evangelizar. Hermana, y es precioso que el catecismo comience con estas citas bíblicas porque nos anima y nos concientiza de que todo su contenido, todo el contenido de nuestra fe, gira alrededor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que se ha hecho hombre para mostrarnos el camino del cielo, que es lo que hace el catequista. Exacto. Enseñarle a su catecúmeno cómo combatir, cómo seguir en buen camino para llegar al cielo. Exacto, pero todo debe girar alrededor de la persona de Jesús. Eso es importante. Bueno, pero de todas maneras, ahora estamos como en cosas muy prácticas, muy concretas. Muy interesantes. Herramientas concretas para hacer precisamente que este contenido, que es un 10, es la misma palabra de Dios, es oro puro, cómo presentarlo en bandeja de plata de manera que sea asequible, gustoso, atrayente, entretenido a la vez y profundo y pleno para nuestros oyentes o nuestros catecúmenos. Por eso comenzamos con este ánimo y de vez en cuando lo recordamos para que no se nos desanimen a lo mejor al pensar la grandeza y la responsabilidad y la seriedad de esta tarea, pero ciertamente muy, muy recompensada en el cielo y acá en la tierra el Señor también permite que veamos a veces el fruto de nuestros esfuerzos. Si recuerdan, amigos oyentes, estamos en una parte bastante práctica, psicológica, dando algunos datos de cómo... El plan de clase. Dentro del plan de clase vamos a retomar un poquito, explicando los objetivos que, como hemos repetido ya varias veces, son los primeros en nuestra intención, aunque los últimos en la ejecución. Debemos, cuando preparamos nuestra clase, ya pensar hacia dónde quiero ir, qué quiero lograr. Y hemos comentado, creo que esta es ya la tercera clase o programa donde comentamos esto, que de acuerdo a la manera de ser que tenemos, debemos para cubrir todas esas maneras o estos temperamentos o caracteres que tenemos los seres humanos, debemos hacer objetivos en 3 campos o niveles de conducta que tiene el ser humano. Al nivel cognoscitivo, hay que dar información, hay que dar datos. Nivel motriz, que es el nivel de las habilidades, hay que también practicar hacer actividades. Y el nivel volitivo, de la voluntad, afectivo, de los sentimientos, social. Que ya es más la aplicación, el tomar conciencia, exacto. Toda esta parte ya más de propósito, de cómo se aplica a nuestra vida diaria. Estamos todavía terminando de explicar cómo aprende el ser humano. Hemos visto como los distintos niveles de este campo cognoscitivo. Decíamos que lo primero que hacemos es
recibir una mera información. Después hay un paso más adelante que es la comprensión. Ya esto lo asimilo, lo relaciono con otros datos anteriores que he recibido. Después viene la aplicación, que aquí ya hay una nueva habilidad para ser capaz de esto que he recibido y que he comprendido, que he asimilado, lo puedo aplicar o extrapolar a situaciones nuevas y concretas del diario vivir. Que es lo que decíamos tan importante, debemos también tener objetivos de este tipo, cómo aplicar los contenidos que aprendemos, porque tenemos que formar las conciencias de nuestros catecúmenos. No les podemos dar solo el pescado, decir esto es así, esto no es solo así, la esto es así. información No, y la teoría. no una mera información teórica, sino que él debe hacer este trabajo de aplicar en situaciones concretas que yo le puedo poner, de menor a mayor dificultad, dependiendo de la edad o la condición social, cultural, etcétera, que tengan, pero debemos enseñarles a tomar criterio, a ser críticos ante las situaciones y a saber ellos decidir con una conciencia recta entre el bien y el mal en cada caso con seguridad. Tenemos que crear una conciencia recta para que se decida en libertad, pero siempre con esa seguridad de que estamos haciendo lo correcto, lo que está dentro de la ley de Dios. Y hermana, perdona que te interrumpa un poco, pero sí. Yo creo que vale la pena enfatizar también a nuestros amigos que nos oyen esto de que al niño y al adolescente, a nuestro catecúmeno, conviene que se entienda el término que digo, que no satanicemos, digamos, todo en el mundo. Puede sucedernos que como catequistas quizá tengamos una tendencia, lo digo porque yo lo he vivido en carne propia con un catequista, para el que todo era malo, y entonces, ¿qué pasa? El niño o el catecúmeno deforma su conciencia de manera que todo lo ve como pecado. Claro. Y ciertamente en la vida no todo es así, es decir, En no absoluto, todo es pecado. claro. Hay cosas que lo son y hay cosas que no lo son. Y el catequista debe ser muy claro, y es muy importante que tengamos esa delicadeza también de conciencia nosotros, por el hecho de que a mí me parezca que eso es pecado, no debo decir que eso es pecado si no tengo la certeza de que así es. Si no lo ha dicho así el magisterio de la Iglesia, si no lo dice así la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque estaremos haciendo un daño en lugar de hacer un bien, porque estaremos primero restringiendo el campo de acción y formación de esa persona, y luego, a la larga, lo que estamos haciendo es una persona que en algún momento va a explotar, porque la ley de Dios es muy sabia. Dios ha hecho su ley y nos ha dejado la Iglesia, digamos, como este arca de salvación para que estemos a salvo. Es una madre la Iglesia, no es una penitenciaria, un policía, no es una cadena de fuerza, es un lugar de libertad. Y entonces, si caemos quizá en esto, de que en esta fase donde estamos dando la información, donde estamos aplicando a nivel de conocimiento lo que sabemos y lo que queremos compartir, si hacemos allí este mal paso, si damos ahí este mal paso de deformar esa conciencia, las consecuencias son para toda una vida, porque hablamos en la clase pasada que esto se multiplica. Yo no solo catequizo a uno, esto ellos llega a una familia. Lo llevan a su familia, etcétera. Y después, además, que yo tengo al catecúmeno durante 1 año, 2 años, pero después, pues las cosas de la vida, puede ser que siga en la parroquia, pero a lo mejor yo ya no tengo oportunidad de seguir catequizándole, o se cambian, etcétera. Entonces, esta información que se ha llevado, que yo le he intentado transmitir, ya no va a tener quizá oportunidad de contrastarla. Por lo tanto, es muy buena la aplicación o el acote que hace la hermana Estrella, porque es verdad, a veces por querer inculcar en el niño el horror al pecado, que está muy bien, el santo temor, etcétera, que a Dios un le santo agrada temor mucho. de Dios, exageramos lo que ni siquiera la misma Santa Madre Iglesia prohíbe, y por lo tanto creamos en el niño, al contrario, una conciencia como escrupulosa, estrecha, que no tiene nada que ver con la libertad de los hijos de Dios. Un ejemplo concreto que nos puede pasar. A mí me ha pasado con niños que hacen la primera comunión, como tienen delicadeza de conciencia, entonces, por ejemplo, dicen una mentira y dicen, ¡ay, ya no puedo comulgar! Entonces uno tiene que saber distinguir, a ver, ese es un pecado que es verdad que le ofende al Señor y que hay que intentar no volver a caer en él y luchar, combatir contra las tentaciones. Ser amigos de la verdad. Pero la Iglesia es muy clara en esto, es decir, si yo he caído en una mentira, puedo comulgar porque es un pecado venial. Porque si no, lo que hacemos es que el niño
le toma como un cierto horror al comulgar, y cualquier pecadito pequeño, venial que comete, cree que ya no puede comer, y le estamos separando de su fortaleza y de su alimento que le va a ayudar, claro, que le va a ayudar a mantenerse en este camino de trabajo en la virtud. Por lo tanto, de unirse más con tampoco Cristo. hay que irse al otro extremo y decir, no pasa nada, tal. No, muy bien que tengas esta delicadeza, es verdad que eso le ha dolido al Señor, pero mira, hay formas de cómo tú puedes limpiar y arrepentirte de este pecado, y entonces se le enseñan, por ejemplo, los sacramentales, pues si rezas una oración o te golpeas el pecho, o besar la cruz también. Y entonces, al contrario, vuela a comulgar para que el Señor te dé fuerza, y precisamente entonces cada vez tengas menos oportunidad de caer en estos pecados veniales, porque si no, como dices tú, hay personas que por su manera de ser puede ser que estallen y lo que se llama quedan rebotadas de la religión, la Iglesia, sí. Y muchas veces es culpa nuestra, no tanto de la Iglesia, que siempre es madre y, como digo, está abierta a esta debilidad humana y nos da herramientas para poder hacernos fuerte, cuanto la manera en cuanto se la hayamos enseñado nosotros, que si entonces ponemos así como la Iglesia, eso como un policía que va detrás, y que no es así para nada. No formamos conciencia, entonces la conciencia no la debemos formar como está formada la nuestra. Ojalá nosotros también tenemos que formar una conciencia recta, es la que sabe con libertad elegir siempre lo que es correcto, lo que está dentro de la ley de Dios. Pero ya sabemos que en esto la moral tiene mucha casuística, muchos casos específicos, concretos, que de acuerdo a las circunstancias pues puede haber muchos atenuantes o al contrario agravantes, dependiendo de una circunstancia u otra. Por lo tanto, enseñar fielmente, transmitir lo que transmite la Iglesia, el depósito de la fe, y no... Aquí es donde viene la fidelidad del catequista, de no meter su criterio, su opinión propia, así es. ¿no? Que es muy fácil porque, claro, también tienes un deseo de que el niño o tu catecúmeno sea cada vez mejor, pero hay que distinguir entre lo que es mejor, pero y el rasero que Dios ya nos pone. Es decir, ya nos da la obligación que todos una cosa tenemos, que es obligatoria, exacto. Y que se sepa ya lo que podemos dar más en cuanto a la generosidad, pero que no estamos obligados, y que con esa... cumpliendo la ley de Dios, pues que nos podemos salvar. Por lo tanto, muy, muy buena la acotación, hermana Estrella. Hermana, perdón, para enlazar esto un poco con los objetivos que estamos hablando, que son de tipo cognoscitivo, también podría, lo digo por la última parte, cuando ya el niño empieza con este conocimiento que le he dado a establecer relación entre ese concepto y su vida cotidiana o las cositas que se encuentran en su vida familiar. Podría también ser un objetivo de cognoscitivo, me refiero, porque luego está la parte social, en que dejarle, por ejemplo, un deber para casa y que ver si en la próxima clase ha podido aplicar o establecer la relación entre eso que le enseñé y cumplirlo en casa. Son objetivos que se interrelacionan. A veces es muy difícil decir este objetivo es solo cognoscitivo, este es solo social, sino que aquí se juntan las dos partes, porque si yo no tengo clara la teoría, no voy a poder aplicarla. Por lo tanto, vendría siendo un objetivo cognoscitivo y también de tipo social el hecho de decir, os voy a poner una tarea sobre este tema que hemos visto, vais a estar atentos durante toda la semana y vais a traerme 1 o 2 ejemplos de cómo en una situación concreta, personalizada vuestra, habéis aplicado los conocimientos que hemos aprendido en esta clase. Entonces ahí eso es muy bonito, porque justamente es lo que queremos, que se sepa aplicar. De nada sirve tener un nuevo conocimiento si no sabemos aplicarlo después a los casos concretos. Pero a la vez esto también nos genera un compromiso de cómo yo en una situación X he sabido cumplir la ley de Dios, aplicar los criterios de la fe, etc. Por lo tanto, también no es una mera aplicación intelectual, sino que compromete pues toda mi persona, porque de hecho el mismo contenido que vemos en la fe no es un contenido como frío, separado de nosotros, ¿no? Sino que involucra toda nuestra vida. Quizá es la única ciencia que involucra tan integral, el ser íntegro de pie a cabeza, en toda su dimensión. Exactamente. Bueno, después de que nosotros los seres humanos aplicamos estos conocimientos a situaciones concretas y nuevas, también damos otro paso más que se refiere a la habilidad
que tiene el ser humano para reunir las partes formando un nuevo conjunto. Esto es lo que se llama síntesis. Ya es para más grandecitos, ¿no? Claro, sabemos de todo un conjunto extraer, ¿no? Es el nivel de comprensión más alto. He comprendido tanto esa materia que soy capaz de darme cuenta de qué es lo más importante y lo extraigo, lo sintetizo, hago un resumen donde yo me doy cuenta cuáles son como la esencia de esta información, pero claro, esto requiere también algo creativo de mí, porque en esa síntesis no solo repito meramente, sino que saco una conclusión con una nueva redacción donde extraigo lo esencial de esta información, ¿no? Y estructuro el material de una forma como más resumida, más sintetizada, como dice la misma palabra. Aquí es donde, pues eso, se aprende a hacer resúmenes, se elaboran... puede uno ser capaz de hacer exposiciones, ¿no? Donde ya no repito meramente como un loro la información tal cual, sino que ya la he producido, la he elaborado y la he creado yo nueva con esta síntesis. Quizá este documento le pueda interesar a nuestros amigos. ¿Tú crees que podríamos a lo mejor acercarles algún resumen? Yo me ofrezco voluntaria a intentar hacer si alguno lo desea y cree que le puede ayudar, por supuesto. Porque fíjate que desde el primer punto que nos empezaste a mencionar, que era el mero conocimiento, la mera información escueta, ¿verdad? Hasta ahora nos vas dando pasos y también nos has ido diciendo cómo debo formular cada objetivo. Entonces, a lo mejor va a ser muy útil tener como una ficha, porque esto ya se ve que es conforme va progresando la clase también. Sí, esto de suyo no es... Esto está sacado de libros de psicología donde enseñan cómo es el aprendizaje humano, ¿no? Pero en este caso es muy útil. De suyo nosotros lo hemos puesto en práctica y ayuda mucho, porque se saca lo mejor del alumno. Exacto. La catequesis no puede ser una mera información, por esto mismo que decíamos que es la ciencia de la vida. Exacto. Y además de la vida de cara al cielo, del sentido de la vida, podríamos decir, ¿no? De para qué estamos aquí, por qué y para qué estamos aquí. Y que todo esto cobre sentido no puede ser un mero recibir datos. Si yo lo que estoy siguiendo no es una ideología, sino a una persona, esa persona debe involucrar mi vida, por lo tanto, debo... comprender por qué la Iglesia dice esto y lo otro, por qué Dios manda o prohíbe, y porque además Dios es lo más razonable que existe. Por lo tanto, todo tiene respuesta en Dios. Y por eso el catequista también debe formarse para que logre de sus catecúmenos todos estos niveles. No una mera información. Yo llego, chicos, toca... pongo en la pizarra el texto, claro, los 10 mandamientos, vamos a copiar, y yo no sé qué implica ese mandamiento, no sé por qué Dios lo ha mandado, que es algo totalmente razonable y coherente. No es que Dios mande las cosas porque es un caprichoso, es que Dios lo que nos manda hacer es porque es el bien. Exacto. Y si Dios odia el pecado no es porque a él le fastidia la vida, exacto, sino porque eso es malo, es intrínsecamente malo. Y si todo esto somos capaces de comprenderlo y de aplicarlo a nuestra vida, por supuesto que vamos a cogerle horror al pecado, porque he comprendido el daño que me hace, el deshonor que es para Dios, lo que significa de resistencia a la gracia del Espíritu Santo, que es todo amor. Claro, todo esto no se profundiza si yo meramente... Con una mera frase. El pecado es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Venga, chicos, otra cosa, repitan. No. Claro. No es una ciencia meramente informativa, ¿no? Sí. Por lo tanto, debemos poner en nuestras clases, conforme a la edad de nuestros catecúmenos y de forma graduada, estos objetivos que vayan ayudando a sacar esa... Que se vaya profundizando, se vaya aplicando, se vaya después aprendiendo a hacer de esa información parte de la vida y cómo se aplica y se toma conciencia y se valoriza. Y nos enriquece, ¿no? Sí. Como realmente por eso el objetivo general siempre en unas clases de catequesis es un cambio de conducta. De suyo, también en cualquier aprendizaje el objetivo es un cambio de conducta. No eres el mismo después de saber otra cosa. Exactamente. Esos conocimientos a mí me han construido, me han enriquecido, me han influenciado y por lo tanto
tiene una repercusión en mí. tiene una Yo seré repercusión distinto y me en- portaré distinto, y más en estos contenidos. Y por último viene, hermana Estrella y amigos oyentes, el nivel de la evaluación. Aquí es donde ya hay un pensamiento crítico, ¿no? De mí mismo. Primero, si yo me evalúo, ¿no? Los conocimientos, no solamente es que poseo una información, no solamente la comprendo, sino que soy capaz de emitir juicios Sobre ese contenido. sobre ese contenido Hermana. y sobre el valor del contenido. El juicio normalmente no es solo sobre el contenido frío, sino que el juicio ya es algo moral, Ujú. ¿no? Por lo tanto, es sobre el valor positivo o negativo de tal conducta, tal información. Sí. Me surge aquí la duda del adolescente. Cuando lleguemos a esta fase, y normalmente en la adolescencia casi que todo el tiempo estamos en esta fase, el adolescente o el joven, bueno, son etapas distintas, pero se entienda, ya tiene mucha información, ha estado quizá un año, ya a lo mejor 2, porque si está a punto de la confirmación, ya ha terminado ese ciclo, digamos, recibiendo una información, y llega el momento de la confrontación también. O sea, él está ya pensando en que estos mandamientos me ponen en contradicción con mis compañeros, y empieza a establecer juicios de valor frente a un montón de cosas. Y cuando esto pasa, el catequista, y esto lo digo quizá de parte de muchos de los que nos están oyendo, se encuentran apuros. ¿Por qué? Porque el adolescente empieza a hacer una cantidad de preguntas, a veces no con maldad, pero sí con unas ansias de aclararse y de responder su propia contradicción, porque él ya hace juicios de valor sobre algo que lo pone en contradicción con una corriente que viene en contra de él. Obviamente. ¿Qué posición debe tener el catequista cuando llegamos a esta parte? Muy positiva, muy positiva. Saber, no asustarse. A ver, saber, ya lo hemos comentado en algún momento, y aquí volvemos a nuestra semilla, ¿no? Perdón, a la tierra, que es nuestro joven o nuestro adolescente, nuestro niño, el campo donde estamos sembrando la semilla. Entonces hay que conocerla. La adolescencia ya sabemos que es una revolución, o sea, es cuidado, terremoto, aquí hay un adolescente, pero es una etapa muy interesante, muy atrayente, llena de vida. Llena de vida y además que si en nuestras manos se ha puesto un adolescente, ahí está ese futuro hombre que precisamente podemos ayudar a moldear. Pero en el adolescente tenemos que tener gran cautela en el sentido de que ya no es como al niño, que el niño absorbe todo lo que yo le digo y tiene esta fe ingenua de que todo lo que dice el profesor o todo lo que dice el papá, esto va a misa, no se lo plantea. El adolescente, precisamente como está fortaleciendo y creando su personalidad, contrasta mucho. Por lo tanto, las preguntas que hace muchas veces no es porque necesite respuesta absolutamente de todo, sino que lo que está aprendiendo es cómo a crear opiniones propias. Entonces nos tiene que ver a los adultos seguros de que eso que estamos defendiendo es la verdad y que, aunque aparentemente aparezca una contradicción, una incoherencia, o por ejemplo digamos lo que dicen todos con respecto a la fe, es que esto no lo vive nadie, o es que yo voy a ser un ser raro, extraño, un extraterrestre si yo digo que vivo esto. Tiene que ver en nosotros comprensión de sus dudas, de sus inquietudes, pero a la vez firmeza. Tiene que apoyarse en algo sólido, si a nosotros también nos ve dudar. Y otra cosa muy importante en el adolescente es que no hay que dárselo todo hecho. Por favor, si tenemos adolescentes, tenemos que hacer que ellos saquen sus propias conclusiones. Es la manera más acertada, permanente y acertada de que el joven aprenda algo. Al niño se le dice esto es así, así, así. Al adolescente se le dice, mira, te doy una premisa, te doy otra premisa. Tú saca la conclusión. Aprenderá mejor de esa manera. Exacto. Haz tú el juicio de valor. Yo te doy un material o le hago, por ejemplo, le doy unos criterios de formación, ¿no? Le digo que enseña la moral sobre esto, que enseña el dogma, le doy unos criterios de evaluación, pero después él es el que tiene que sacar esa conclusión, porque, bueno, esto nos pasa a todos. Cuando a mí me dicen algo, hay que ver cómo lo entiendo, ¿no? Pero si soy yo el que saco una conclusión, eso no se me olvida jamás. Y estaré más convencido. Porque fue un fruto mío. Y es como esto que decimos, eureka, comprendí. Era así. Esto es así. Ya esto no se me olvida, ¿no? Hermana,
¿Cómo podríamos formular entonces los objetivos? ¿Algún ejemplo si nos puedes dar? Por supuesto, por ejemplo, juzgar la consistencia de justamente una afirmación. Vale. Del mismo joven, o que se la doy yo, o que la da el mundo. Juzgar de la veracidad de unos datos X que hayamos podido recabar. Esto les va a gustar mucho a los jóvenes. Establecer la validez de las conclusiones que se presentan. Por ejemplo, podemos poner varios equipos de trabajo y no solamente decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino establecer la validez de esas conclusiones. Si me dices que eso no es válido, me tienes que decir por qué. ¿En qué argumentos te basas? Juzgar el valor de esas conclusiones morales, ¿no? Juzgar la consecuencia moral de esas conclusiones que hemos sacado. Todo esto, justamente aquí se está haciendo una evaluación crítica, un juicio sobre el mensaje, en realidad, a fin de cuentas, o la información que se ha recabado con la cual se ha estado trabajando. Obviamente, este es el último nivel, porque es donde ya... Muy complejo ya. Claro, y ya se cierra como todo el proceso donde ya digo, esto es así, queda como sentenciado. En realidad en un juicio es donde se da una sentencia, ¿no? Pues esto es así o no es así y por esta razón. Con esto terminamos entonces los objetivos de tipo cognoscitivo. Exacto. Dentro de nuestro plan de clase. Por lo menos de forma básica, ejemplos. Seguramente habrá especialistas que esto lo desarrollen mucho más. Para nosotros es suficiente y animamos, ya se nos termina el tiempo, animamos a nuestros oyentes a que no tengan miedo de irlo poniendo en práctica, aplicándolo y ya verán cómo esto va a dar muchísimo más fruto en sus clases de catecismo. Doy fe. Con la derecha. Amigos oyentes, nos despedimos. Gracias a Raúl García por estar en el control, a la hermana Estrella por habernos acompañado y a quien les habla, la hermana María Esther, que seguimos con ustedes con mucho cariño en NSE Radio. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe.